En este video voy a estar explicando estequiometría, voy a estar explicando la cuestión de la resolución de una situación problemática y en el medio vamos a ver algunas de las maneras en las cuales es posible resolver y el procedimiento que hay que llevar a cabo para poder dar inicio a la resolución de un problema. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá en este caso, una ecuación química como la que podemos observar, lo primero que hay que hacer es balancear esa ecuación química y nosotros sabemos que tenemos tres métodos para poder balancearla: el método del tanteo, el método algebraico o el método del ion-electrón. Recordando que el método del tanteo es un método que simplemente uno lo hace a ojo, tratando de poner los números estequiométricos que correspondan para que la ecuación me quede balanceada. El método algebraico para mí es el más poderoso porque es el método que justamente me permite balancear ecuaciones que sean redox o no sean redox, no importa el tipo de ecuación que yo voy a tener, sino que me va a permitir balancear la ecuación y punto. O sea, no depende de qué tipo de reacción, de qué tipo de ecuación química se trate. O sea, la balancea y ya está. Y el método del ion-electrón es un método que me sirve justamente para balancear ecuaciones redox, bien, que nosotros ya sabemos que pueden ser en medio neutro, en medio ácido o en medio básico. Ahora bien, si nosotros tenemos esta ecuación química, yo ahora ya la escribí balanceada, no me tomé el trabajo porque en el video anterior nosotros ya hemos visto cómo balancearlas, acá la escribí balanceada y lo siguiente que yo tengo que hacer es construir un cuadro de balance de materia. El cuadro de balance de materia lo construimos escribiendo los moles, masa en gramos, las partículas que están relacionadas con el número de Avogadro y el volumen en decímetros cúbicos en condiciones normales de presión y temperatura. Recordando que las presiones normales de presión y temperatura son 298 Kelvin y una atmósfera de presión. Bien, fíjense que en los casilleros de este tipo de compuestos no coloqué nada en lo que es volumen en condiciones normales de presión y temperatura porque son sólidos o soluciones acuosas. En cambio, el dióxido de carbono es el único caso que es un gas en toda esta reacción. Entonces, el volumen que va a ocupar ese gas, es decir, un mol de ese gas en condiciones normales de presión y temperatura es 22,4 decímetros cúbicos. Y el agua nada, porque el agua estaría en estado líquido. Bien, ahora, yo acá no puse los estados, pero esto sería sólido, esto sería acuoso, estamos hablando de ácido clorhídrico con carbonato de calcio que va a reaccionar para producir su sal, que es cloruro de calcio. Por ser un cloruro es acuoso en este caso, no está dentro de las excepciones. Y entonces ahí nos queda armado el cuadro de balance de materia. Ahora, lo siguiente es que si a mí me plantean un problema en función de esto, fíjense que hasta acá yo no planteé absolutamente ningún problema, sino que lo único que hice fue ordenar datos que me está ofreciendo la ecuación. Y a partir de acá es donde nosotros podríamos empezar a hablar del planteo de una situación problemática, donde dice: si se hacen reaccionar 50 gramos de carbonato de calcio con pureza del 70% con 100 centímetros cúbicos de solución de ácido, con solución acuosa de ácido clorhídrico 5 molar, fíjense que estamos trabajando con una solución acuosa, que sería lo más normal, donde nosotros podríamos tener en un recipiente el carbonato de calcio y le agregamos 100 centímetros cúbicos, que lo podemos medir con una probeta, por ejemplo, 100 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 0,5 normal. O sea que esos 50 gramos le estamos agregando eso en un recipiente y va a empezar a burbujear. Ese burbujeo va a ser el dióxido de carbono. Bien, que ya dijimos que según el cuadro de manera teórica, por mol obtendríamos 22,4 litros. Ahora, quiero determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, que eso es algo primordial que uno tiene que saber hacer cuando tiene que trabajar con estequiometría. Resulta ser que nos dice que tenemos 50 gramos de carbonato de calcio con 70% de pureza. Ahora en breve vamos a mencionar esto. Pero para el ácido clorhídrico no menciona ni moles, ni masa, ni partículas, ni volumen en condiciones de presión y temperatura, en condiciones normales de presión y temperatura, sino que dice que tenemos 100 centímetros cúbicos de una solución, de una solución 5 molar. Los datos son 100 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico 5 molar. Entonces, si nosotros pensamos en eso, lo que nosotros podemos observar es que al tratarse de una solución que tiene volumen y una concentración molar, a partir de la definición de molaridad, donde molaridad es el número de moles sobre el volumen de la solución en litros, si nosotros despejamos este volumen hacia el otro lado multiplicando, podemos obtener el número de moles.
El número de moles es igual a la molaridad por el volumen de la solución en litros. Esto lo tenemos y esto también. Entonces, multiplicamos los dos valores y obtenemos el número de moles. Esta es la cantidad de moles de ácido clorhídrico que me estaba aportando los 100 centímetros cúbicos de la solución 5 molar. O sea que yo en esa cantidad tengo 0,5 moles de ácido clorhídrico. Ahora, como tengo moles, puedo relacionar los moles con la magnitud que aparece en el cuadro, que también son moles, porque si uno observa acá, en el cuadro nosotros tenemos moles de ácido clorhídrico y tenemos 50 gramos, nos decía acá, 50 gramos de carbonato de calcio, o sea que también tenemos gramos de carbonato de calcio. Entonces relacionamos los moles con los carbonatos porque son las magnitudes que me está proponiendo el problema para que yo pueda trabajar y vincularlas con las magnitudes que están en el cuadro. Recordemos que en el cuadro tenemos moles, masa, partículas y volumen. Entonces, si yo tengo 50 gramos de carbonato de calcio al 70% de pureza, lo que quiere decir es que tenemos 35 gramos en realidad de carbonato de calcio. El resto, esos 15 gramos restantes, van a ser impurezas, porque el 70% es puro, no el total. Entonces, de 50 gramos de carbonato de calcio que yo tengo impuro, 35 gramos son lo puro. ¿Cómo se hace para calcular esto? Recordemos que 70% es lo mismo que decir 0,7. Eso sería lo que se conoce como tanto por ciento. Entonces, si yo quiero sacar el 70% de este número, hago esto por 0,7 y obtengo el 70% de los 50 gramos. Así es como se trabaja de manera rápida con el tanto por ciento para poder determinar un porcentaje de un determinado valor. Y resulta ser que lo que nosotros hallamos hace un ratito es que tenemos 0,5 moles de ácido clorhídrico. Entonces, hago la relación entre gramos de carbonato de calcio con moles de ácido clorhídrico, como lo marqué recién en el cuadro, y resulta ser que yo voy a decir 2 moles de ácido clorhídrico van a reaccionar con 100 gramos de carbonato de calcio. 0,5 moles, que es lo que yo tengo, que lo había sacado acá, que viene de acá arriba, ¿cuánto necesitan para que reaccionen? Y resulta ser que necesita 25 gramos de carbonato de calcio. Como necesita 25 gramos de carbonato de calcio, yo tengo 35 gramos de carbonato de calcio, me está sobrando el carbonato de calcio. Entonces rápidamente nosotros nos damos cuenta que el reactivo limitante es el ácido clorhídrico y el reactivo en exceso es el carbonato de calcio. Yo elegí hacer la regla de tres simples de esta manera, pero ustedes ya saben, porque lo vieron anteriormente, de que las reglas pueden ser así, o podría haber elegido trabajar con los 35 gramos, diciendo 100 gramos de carbonato de calcio reaccionan con 2, con 35 ¿cuántos moles voy a necesitar? Y seguramente me voy a dar cuenta que voy a necesitar más de los que tengo. Entonces ahí me voy a dar cuenta que el ácido clorhídrico es el reactivo limitante de todas maneras. Ahora, si yo quisiera saber, por ejemplo, la masa de reactivo en exceso que quedó sin reaccionar, tomo los 35 gramos que tenía inicialmente, les resto los que reaccionaron, que son 25, porque recuerden que para que reaccionen 0,5 moles de ácido clorhídrico necesito 25 gramos de carbonato de calcio. Entonces, lo que yo tengo menos lo que reaccionó me va a dar lo que me sobra. Entonces, ¿cuánto me quedó sin reaccionar? 10 gramos de carbonato de calcio. Y esa es la masa del reactivo en exceso que quedó sin reaccionar, es decir, lo que me está sobrando. Ahora, si nosotros vamos a empezar a trabajar con las relaciones, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, la masa de cloruro de calcio obtenida, decimos con el reactivo limitante siempre trabajando 2 moles. Esto es el dato que me da el cuadro. En el cuadro decía 2 moles. 2 moles me producen 111 gramos de cloruro de calcio. Si nosotros nos fijamos en el cuadro, vamos a observar acá, resulta ser que 2 moles me producen 111 gramos. ¿Ven la relación? Eso lo estamos sacando del cuadro. Entonces, 0,5 moles, ¿cuánto me van a producir? Hago la regla de tres simples y acá obtengo el resultado. Si yo quiero sacar el número de partículas de agua obtenidas, digo 2 moles de ácido clorhídrico, fíjense que siempre estoy trabajando con el reactivo limitante, me producen 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y fíjense que estoy escribiendo las partículas con el nombre que le corresponde, que serían moléculas. Entonces, si yo vengo acá, resulta ser que los 2 moles de ácido clorhídrico me van a producir esta cantidad de moléculas de agua. Es lo mismo que yo escribí acá en la relación. Ahora 0,5 me van a producir esta cantidad de moléculas de agua. Ahora observemos lo siguiente. A mí me pide el número de átomos de oxígeno obtenidos, es decir, en total. Y si uno miraba la reacción, en esa reacción justamente tengo átomos de oxígeno acá y átomos de oxígeno acá, en el dióxido de carbono y en el agua.
Y fíjense que por cada molécula de dióxido de carbono tengo 2 átomos de oxígeno y por cada molécula de agua tengo un átomo de oxígeno. Entonces por un mol de dióxido de carbono voy a tener 2 moles de átomos de oxígeno y por un mol de agua voy a tener 1 mol de átomos de oxígeno. Eso por la relación que uno puede ver de que un agua me aporta un solo oxígeno y que el dióxido de carbono me aporta 2 oxígenos. Ahora, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan producen 1 mol de dióxido de carbono, pero 1 mol de dióxido de carbono ya habíamos dicho que me aportaba 2 moles de átomos de oxígeno y mol se traduce como 6,02 por 10 a la 23. Entonces, si uno sigue trabajando con esto, puede decir, estos 2 moles van a ser 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, 0,5 moles va a ser esta cantidad de átomos de oxígeno. O sea que, si uno se fija, el dióxido de carbono para este reactivo, para esta cantidad de reactivo, me va a producir esta cantidad de átomos de oxígeno. Si yo hago análogamente el mismo procedimiento pero con el agua, resulta ser que obtengo esta cantidad de átomos de oxígeno. Si yo después sumo esto con esto, resulta ser que la cantidad de átomos totales de oxígeno es 4,515 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Bien? O yo elegí este camino para mostrarles a ustedes cómo proceder y también hay otro camino que uno puede decir, bueno, 2 átomos de oxígeno me los aporta el dióxido de carbono, este me aporta 1, o sea que en total son 3. Entonces yo podría haber dicho 2 moles de ácido clorhídrico va a ser 3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Esto, 0,5 de ácido clorhídrico, ¿cuánto me va a producir? Y da el mismo número. Eso sería seguir un camino análogo y es exactamente lo mismo. Bien, yo les voy proponiendo simplemente para que ustedes vean las posibilidades que tenemos. Ahora, vamos a suponer que vamos a seguir avanzando, los problemas son muy diversos de estequiometría, entonces vamos a suponer que ahora nos piden el volumen en condiciones normales de presión y temperatura del dióxido de carbono obtenido. Y yo digo, 2 moles de ácido clorhídrico me van a producir 22,4 decímetros cúbicos de dióxido de carbono. Yo acá no lo escribí, pero es importante que uno tenga presente que siempre cuando hace las relaciones estequiométricas va el número, la magnitud y la sustancia de la que estamos hablando. Entonces, 0,5 moles de ácido clorhídrico van a producirme este volumen de dióxido de carbono, y acá lo tenemos escrito. Ahí no presentaría mucha dificultad, pero miren esto. Ahora vamos a suponer que nos pide el volumen de dióxido de carbono obtenido a 7 grados Celsius y 700 milímetros de mercurio con un rendimiento del 100%, o sea que acá está empezando a aumentar la complejidad porque no estamos hablando en condiciones normales de presión y temperatura. Recordemos que las condiciones normales de presión y temperatura eran 25 grados Celsius y una atmósfera, y acá no estamos en esas condiciones. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es convertir las unidades a las unidades que corresponden para poder trabajar con la ecuación de los gases ideales, ¿bien? Que es P por B igual a N por R por T, donde la presión tiene que ser medida en atmósferas, la temperatura en temperatura absoluta, que sería grados Kelvin, ¿bien? Y el volumen, bueno, siempre en decímetros cúbicos. Recordemos que R es un dato, es una constante que es 0,082 atmósferas por decímetro cúbico sobre Kelvin por mol. Bien, esto sería para la ecuación de los gases ideales. R tiene varios valores. Esta no es la R termodinámica, que eso lo tendrían que ver en otra materia. Esta es la R que nosotros vamos a usar para los gases ideales. Ahora, si nosotros observamos, acá yo pasé la temperatura, que sería 273 más los grados Celsius que yo tengo, y eso me daría la cantidad de Kelvin. Hay que sumarle 273 para pasar a Kelvin. ¿Y cómo se pasa de milímetros de mercurio a atmósferas? Dividiendo por lo que equivale una atmósfera en milímetros de mercurio. El factor de conversión es 760. Entonces, si yo divido 700, hago 700 dividido 760, lo estoy pasando a atmósferas. Bien, para pasar de milímetro de mercurio a atmósfera, divido por 760. Entonces, acá ya tengo todos mis valores. Una vez que yo tengo esto, tengo que pensar en N. N era el número de moles, P por B igual a N por R por T. P lo tengo porque es la presión. El volumen es lo que me está pidiendo que averigüe. Esto es el número de moles que yo tendría que involucrar en todo este proceso para poder determinar el volumen. R es una constante, que es la constante de Renault, la constante de los gases ideales. Y la temperatura es 280 Kelvin, que acá lo tengo. Entonces, ¿cómo averiguo yo ese número de moles? Ese número de moles lo averiguo estequiométricamente, diciendo 2 moles de ácido clorhídrico van a producir 1 mol de dióxido de carbono.
yo tengo 0,5 moles de ácido clorhídrico y eso me va a producir 0,25 moles de dióxido de carbono. Siempre esto para un rendimiento del 100%. Entonces ahora yo despejé el volumen, pasé la presión dividiendo, recuerden que la presión está acá multiplicando, la pasé dividiendo, reemplazo todos estos valores y anulo las unidades que corresponden entre sí y resulta ser que el volumen es igual a 6,24 decímetros cúbicos. ¿Bien? O sea que ahí pude averiguar el volumen de dióxido de carbono que se obtiene en estas condiciones y con ese rendimiento. Ahora, vamos a darle una vuelta de tuerca más a todo esto. Resulta ser que a mí me piden el volumen de dióxido de carbono obtenido a 7 grados Celsius y 700 milímetros de mercurio, pero con un rendimiento del 85%. Prácticamente son las mismas condiciones que el ejemplo anterior, pero me cambia el rendimiento. Y yo tengo que acordarme que el rendimiento es igual a una determinada cantidad de producto real dividido esa determinada cantidad de producto teórico. Recordemos que si acá es gramos, acá abajo tiene que ser gramos, si acá es volumen, acá abajo tiene que ser volumen, siempre tiene que ser la misma unidad arriba y abajo. Entonces, yo transformé el rendimiento en el tanto por ciento, es decir, hice 85 dividido a 100, que sería 0,85, o sea, lo transformé justamente en número decimal. Entonces 0,85 es igual al número de moles reales sobre el número de moles teóricos, pero el número de moles teóricos lo habíamos calculado acá, porque siempre lo teórico es para cuando el rendimiento es del 100%. Entonces si el rendimiento, con un rendimiento del 100% yo obtenía 0,25 moles, hay que ver cuántos moles yo obtengo de manera real con un rendimiento del 85%. Y bueno, siempre lo teórico va a ser lo máximo que yo puedo obtener, o sea que estaría obteniendo 0,25 moles, pero no voy a obtener 0,25 moles, tendría que obtener menos porque el rendimiento es menor que el 100%. Entonces, yo despejo, esto lo paso para allá multiplicando y hago 0,85 por 0,25 y resulta ser que el número de moles reales de dióxido de carbono que se obtienen con este rendimiento es 0,2125. Bien, 0,2125 moles de dióxido de carbono. Entonces, ahora que yo pude hallar los moles reales, voy a ir a la ecuación de los gases ideales. En la ecuación de los gases ideales voy a reemplazar y cuando reemplazo ese valor, yo acá lo corté, puse 0,21 moles y escribí todos los datos igual que el ejercicio anterior. Fíjense que el volumen de dióxido de carbono obtenido en este caso es 5,24 decímetros cúbicos, cuando en el caso anterior la cantidad de decímetros cúbicos de dióxido de carbono eran 6,24, es decir que con un rendimiento del 100% obtengo más producto que con un rendimiento del 85%. Y obviamente esto es muy lógico porque cuando el rendimiento es del 100% se está consumiendo absolutamente todo el reactivo para transformarse por completo en producto. Y cuando el rendimiento es menor, obviamente que no se va a transformar por completo. Entonces en este caso se estaría transformando menos de lo que yo espero y por lo tanto voy a obtener menos producto del que yo estoy comparándolo con el que yo estoy hablando con un rendimiento del 100%. Ahora, imaginen este caso, y con esto vamos dándole un cierre porque solamente estamos trabajando con ejemplos. Observemos esto. ¿Qué masa de carbonato de calcio es necesaria para obtener 10 decímetros cúbicos de dióxido de carbono a 10 grados Celsius y 2 atmósferas de presión con un rendimiento del 80%? Estos son los ejercicios que a mí me encantan tomar, ¿bien? Porque van de atrás para adelante, no van de adelante hacia atrás. Entonces, uno tiene que pensar, se sabe que con un rendimiento del 100% se obtienen 5,6 decímetros cúbicos de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Y esto lo habíamos sacado justamente acá. Esto es lo que nosotros obteníamos con el rendimiento del 100, todo bien, sin cambiar absolutamente nada. Bien, en condiciones normales de presión y temperatura. Recordemos que este no está en condiciones normales de presión y temperatura y este sí. Bien, así que es importante tener en cuenta esto. Yo recién cuando comparé en condiciones normales de presión y temperatura se obtienen 5,6, en esto que no son condiciones normales de presión y temperatura 6,24 y en este que tampoco son condiciones normales de presión y temperatura es 5,24. Bien, fíjense cómo van cambiando los valores para obtener distintos volúmenes del dióxido de carbono. Entonces, vamos a suponer lo siguiente.
Ya que no se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura, nosotros vamos a usar P por V es igual a N por R por T y vamos a tratar de sacar el número de moles de dióxido de carbono que se obtienen. Porque nosotros sabemos que vamos a obtener 10 decímetros cúbicos a 10 grados Celsius y 2 atmósferas. O sea que me está dando la presión, me está dando el volumen y me está dando la temperatura. R es una constante. Entonces yo a partir de ahí podría determinar el número de moles que se forman de dióxido de carbono. Entonces con el número de moles de dióxido de carbono que se forman, yo sé algo, sé lo teórico. Perdón, no sé lo teórico. Entonces vamos a ver justamente ese dato. Yo acá hice toda la cuenta, despejé el número de moles, hice toda la cuenta, reemplacé y obtuve que se van a producir realmente 0,86 moles de dióxido de carbono. ¿Bien? O sea que esto es lo que yo obtengo en la realidad. En el laboratorio yo obtuve 0,86 moles de dióxido de carbono. Y recordemos, el rendimiento era lo real sobre lo teórico. Lo real lo tengo. Y fíjense que lo tengo en forma de mol, entonces acá yo voy a escribir moles. O sea que lo que yo voy a tener acá abajo va a ser moles, pero moles teóricos. El rendimiento me lo daba como dato, era 80, entonces yo lo voy a transformar a decimal. 80% es 0,8. Entonces 0,8 es igual a los moles reales sobre los moles teóricos. Yo a partir de acá despejo los moles teóricos, esto lo pasaría para allá multiplicando y después paso el 0,8 dividiendo. Y resulta ser que el número de moles teóricos de dióxido de carbono es 1,075. Entonces, acá viene la cuestión, y es donde uno tiene que tener bien claro el criterio para poder hacer todas las relaciones que corresponden. Según el cuadro que nosotros teníamos inicialmente, el cuadro que teníamos en un principio, nosotros tendríamos que trabajar con los moles de dióxido de carbono. Son teóricos. Recordemos que teóricos es cuando el rendimiento es del 100% y el cuadro siempre está hecho para cuando todo reacciona al 100%. Entonces yo tendría que relacionar esto con los datos del cuadro. Dióxido de carbono, yo sé que un mol de dióxido de carbono según el cuadro va a generarse a partir de 100 gramos de carbonato de calcio, porque lo dice el cuadro, 100 gramos de carbonato de calcio me van a producir un mol de dióxido de carbono. Pero yo, en realidad, tengo 1,075 moles de dióxido de carbono, y eso se produce a partir de 107,5 gramos de carbonato de calcio. Pero recordemos lo siguiente, esto es carbonato de calcio puro, porque el problema de dónde partió todo esto, decía que el carbonato de calcio tiene 70% de pureza. Entonces, si esto representa ese 70%, es todo lo puro, yo tendría que decir 107,5 gramos de carbonato de calcio representa el 70% de la muestra de carbonato de calcio. El 100% con las impurezas incluidas, que es lo que yo tengo en mi recipiente, en mi envase yo voy a tener carbonato de calcio con 70% de pureza. ¿Cuánto carbonato de calcio equivaldría impuro? 153,57 gramos de carbonato de calcio. Esto es lo que yo tendría que pesar con mi balanza para poder justamente tener esta masa después. ¿Para qué? Para después, con un rendimiento del 80%, obtener 10 decímetros cúbicos de dióxido de carbono. Fíjense que este problema fue de atrás para adelante, a partir de el volumen que yo había obtenido fuera de las condiciones normales de presión y temperatura. Es esto lo que yo tengo que tomar para poder obtener este volumen, ¿bien? En esas condiciones que estamos dando. Así que bueno, espero que haya podido ser lo más claro posible, que me hayan entendido. Cualquier cosa voy a estar atento para poder ayudarlos, darles una mano y bueno, espero sus dudas y sus consultas en el Classroom o en el foro que nosotros tenemos.